Buenas tardes con todos, mi nombre es Uciel Mesa, soy residente de segundo año de la especialidad de Anestesiología en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. La presente es para presentar el proyecto de investigación de la rotación para la segunda especialidad en telesalud, que es el proyecto que tiene como título la implementación de un sistema de monitoreo remoto interoperatorio integrado en anestesiología para un centro quirúrgico en un Hospital Nacional de Salud de Lima. Vamos a empezar con lo que es la introducción, descripción y justificación del problema, la evaluación situacional y los antecedentes que estos presentan, la planificación de la implementación y la viabilidad del proyecto como tal, el monitoreo, evaluación y posibilidad de mejora continua, y por último lo que son las conclusiones. En la introducción, debido a la pandemia, debido al estado de emergencia sanitaria, no es algo ajeno a nuestro conocimiento de que muchos procedimientos en general se dejaron de hacer, entre ellos los quirúrgicos. Tenemos registro de 27.102 cirugías postergadas, ¿no? Solamente en ese año. Entonces se creó lo que es el operativo de desenvase quirúrgico con la finalidad, ¿no?, de reducir el tiempo de espera de estos pacientes que requirieron intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y eso se realizó a lo largo y ancho del territorio peruano. Y pues como resultado tuvimos de que se logró realizar el total de 16.467 cirugías que se postergaron para el 2024, pues, ¿no? Que es básicamente el 60% del embalse que se tenía registrado, ¿no? Entonces, para eso se extendieron los horarios de trabajo del personal de salud, ¿no?, del centro quirúrgico, realizándose intervenciones en sábados, domingos y feriados, pues básicamente para maximizar la capacidad quirúrgica. Entonces, se ha descrito que la realización de un número elevado de cirugías en un determinado periodo, principalmente corto, puede incrementar la carga laboral del personal de salud. Y bueno, en cierto, no tenemos datos específicos que nos vinculen, ¿no?, que asocien este tipo de operativos con aumento en la incidencia del síndrome de burnout, pero no está descabellado pensar de que podría aumentar el riesgo de desarrollar ese síndrome como tal, ¿no? Entonces, como una estrategia alternativa también a todo este embalse, también se llegó a hacer uso de la telemedicina como tal, ¿no? La telemedicina empezó a dar lo que son las consultas clínicas, consultas médicas, ¿no?, o procedimientos que no necesariamente son quirúrgicos, disminuían lo que es la lista de espera del uso de consultorio, ¿no? Entonces, con el pasar de los años, el monitoreo remoto y la inteligencia artificial, que también tiene que ver con la telemedicina, han ido tomando un papel fundamental, un papel trascendental en la atención médica, ¿no? Y en el campo de la anestesiología, tampoco esta tendencia no parece estar alejada. Entonces, en el periodo intraoperatorio ya se prevé que la tecnología va a alcanzar a implementar sistemas de monitorización tan finos, tal vez, que nos va a permitir poder nosotros monitorizar a los pacientes más eficazmente y más eficientemente también, de tal punto que nosotros podríamos empezar a centrarnos en tareas más complejas como la gestión de riesgos o toma de decisiones, ¿no? No solamente la presencia de un anestesiólogo dentro de sala, ¿no? Entonces podemos observar, pues, no solo como ejemplo estos tres monitores, ¿no?, en los tres respectivos nombres, ¿no?, como tal, que básicamente lo que son para la adquisición de registro y transmisión de datos como el electrocardiograma, la temperatura, saturación de oxígeno, presión arterial, ¿no? Y de esa forma nosotros podemos hacer uso de la telemonitorización de signos vitales, facilitando la supervisión remota por profesionales de salud. Por ejemplo, en el tercer monitor podemos observar de que cada cuadrito que está ahí representa los datos de un paciente. Entonces, tranquilamente una persona que podría estar, o un anestesiólogo que podría estar monitorizando todo eso, podría tomar decisiones integrales, viendo tener toda la información necesaria, ¿no? Como tal, es importante también tener en cuenta que la práctica actual, la gran cantidad de monitores que puede llegar a tener una cirugía compleja, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este cuadro, en esta imagen, varios monitores que representan al monitoreo específico de un paciente que va a entrar en una cirugía compleja, pues, ¿no? Entonces, hay mucho flujo de datos que en general son separados, ¿no? La capacidad analítica y la toma de decisiones del anestesiólogo, pues, generalmente se ve desafiada por tanta información que podría haber, ¿no? Entonces, como tal, se fueron creando modelos, ¿no?, a partir de la inteligencia artificial, ¿no?, que pueden asimilar datos como tal y poder darnos un resultado mediante algoritmos de qué es lo que podría ir pasando, ¿no? ¿Cómo así? Nosotros tenemos, por ejemplo, el índice de presión de hipotensión del monitor de Edwards, que va a predecir lo que es la hipotensión intraoperatoria mucho antes de que ocurra, en base a las variables que usan, por decirlo así, no es el tema de conversación al momento, usando la presión arterial media, ¿no?, presión arterial invasiva, lo que tiene que ver también con la presión venosa central,
gasto cardíaco, entre otras variables que lo que hacen es poder darnos un índice de predicción en base a algoritmos que el mismo desarrollador pues los ha hecho, nos lo presenta, ¿no? Entonces es importante que la integración de las variables en la monitorización para la implementación de un sistema automatizado nos permitiría tomar decisiones o automatizaría per se las decisiones, como supongamos como a profundidad anestésica, como también podría ser tranquilamente lo que es de repente el uso o de repente los parámetros de alguna función vital como la presión arterial, ¿no? Entonces este desarrollo de estos equipos podrían automatizar, como decíamos, decisiones, y podríamos nosotros poder tomar, hacer uso de ellas para poder predecir de repente alguna complicación, o de repente nosotros mismos regular lo que es el manejo, ¿no? O prepararnos para algún evento adverso que podría aparecer, ¿no? Entonces se integran lo que son las variables como tal de monitorización. Se plantea también lo que es la torre de control, ¿no? El modelo de torre de control es básicamente el uso de un monitor para poder nosotros observar las funciones vitales de todos los pacientes, ¿no? Y pues ese es un tema en desarrollo, y lo que hace es básicamente uso del aprendizaje automático para poder evaluar riesgos, diagnosticar de repente algún evento adverso, ¿no? Trayectorias negativas de pacientes, e implementar prácticas basadas en evidencia también, ¿no? En general, ese tipo de nuevas tecnologías automatizadas podrían ser más podrían ser el anestesiólogo más eficiente, perdón, en toma de decisiones críticas, y básicamente optimizar lo que es el trabajo y el tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto a la justificación, pues el monitoreo remoto intraoperatorio va a combinar lo que es el telesalud y la inteligencia artificial, y va a permitir lo que es la supervisión de pacientes en quirófanos desde un lugar centralizado, ¿no? Sería posible que anestesiólogos experimentados monitoreen más de una sala a la vez, y simultáneamente, ¿no? Reduciendo la necesidad de la presencia física como tal continua en cada quirófano de un anestesiólogo, ¿no? De esa forma se aumentaría la eficiencia en los hospitales con escasez de anestesiólogos, aumentaríamos la eficiencia en el flujo de pacientes en el intra y postoperatorio, ¿no? O sea, hasta dónde va a ir el paciente después de operarse. Mejora la atención también del paciente, permitiendo a los profesionales de salud hacer uso del monitoreo efectivo y oportuno, ¿no? Para actuar de manera inmediata, permitiendo la toma de decisiones en tiempo real, incluso si el anestesiólogo se encuentra supervisando múltiples salas a un centro de monitoreo remoto. Entonces, la supervisión continua ayudaría a administrar anestesia de forma más personalizada, evitando sobredosificaciones o niveles suficientes o muy o insuficientes, perdón, de lo que es la sedación. De esa forma también se reduciría la carga laboral en caso de la emergencia, de una situación crítica. Podría ser de que otros especialistas también podrían acceder a los datos, y de esa forma también brindar apoyo sin la necesidad de estar físicamente dentro del quirófano. Y pues también nos ayuda una vez más a lo que es un mejor control intraoperatorio, por el hecho de que se reduciría la incidencia de las intervenciones correctivas, porque estamos monitorizándolo y estamos usándolo a tal punto de que preveríamos lo que serían las alteraciones posibles virtuales, ¿no? Y pues de esa forma también vamos a mejorar lo que es la distribución de personal médico, y se reduciría también los costos asociados a la supervisión continua presencial de cada sala. Bueno. Entonces, en cuanto al contexto del proyecto como tal, este proyecto es importante, facilitaría el uso eficiente de lo que es el uso del personal, pues, ¿no? Entonces, ya lo que es la evaluación situacional, pues vamos a la formación de equipos de trabajo, ¿no? Se requiere la participación de un equipo multidisciplinario que integre conocimientos médicos, tecnológicos y administrativos, ¿no? Tenemos una lista aquí donde podemos ver todos los profesionales que podrían estar, ¿no? Anestesiólogos supervisando en tiempo real, ¿no? Implementando los protocolos de seguridad del tratamiento que se va a usar, o de anestesia como tal, ¿no? Y capacitar a lo que es el personal sobre el sistema, ¿no? Hay personal de enfermería, anestesia, pues para entender lo que es el flujo, los dispositivos de monitoreo, tendrían que estar dispuestos a aprender a la detección inmediata, ¿no? El registro de funciones vitales, entre otras cosas. Cirujano, personal quirúrgico, ¿no? Ingeniero biomédico, especialistas en informática, expertos en ciberseguridad, gestores de salud, ¿no? Coordinadores de capacitación, analistas, comités de bioética y normativas también. Y pues el público objetivo al final
para ese tipo de implementación de ese proyecto, pues va a ser hospitales de alta complejidad y centros de referencia, pues van a permitir la supervisión centralizada de múltiples quirófanos en cirugías de alta complejidad, detección temprana de complicaciones anestésicas en pacientes críticos, también en hospitales con escasez de anestesiólogos, indiferente de su nivel de resolución, en hospitales militares y de campaña por la facilidad de poder ser monitorizados nada más y dar indicaciones como tal de ser necesaria, en clínicas privadas, hospitales especializados y hospitales docentes también, ¿no? Su implementación básicamente mejoraría el rango de seguridad del paciente optimizando el uso de especialistas, ¿no? Y permite también el acceso a atención quirúrgica en zonas con limitaciones de recursos, ¿no? Entonces, como tal, el análisis del entorno, pues, bueno, dentro de nuestro entorno, acá en América Latina, la implementación, la tecnología para monitoreo remoto en anestesia está en desarrollo como tal, ¿no? Algunos hospitales privados públicos en países como Brasil, México, Argentina han iniciado proyectos similares de prueba para evaluar la viabilidad, pero todavía no tenemos datos precisos de su implementación, ¿no? Pero sin embargo hay iniciativas en Latinoamérica como estos 3 centros acá, Fundación Clínica Shayo, perdón, que implementó un programa de telemedicina preventiva con servicios de monitoreo, ¿no? Seguimiento, mediante dispositivos conectados en tiempo real de los pacientes, ¿no? En Mederi, se incorpora herramientas de virtualidad, ¿no? Que permiten realizar interconsultas con otros especialistas y juntas médicas. Y pues las empresas como GA Healthcare permite soluciones de monitoreo fuera del hospital, posibilitando acceder a una base de datos como tal que nos permite poder acceder a ella, ¿no? Y poder tener los datos en tiempo real, ¿no? Entonces, en cuanto a la planificación de la implementación, vemos que el monitoreo remoto en anestesia permite la supervisión de funciones vitales y la administración de anestesia a distancia, ¿no? Partiendo desde una matriz específica, ¿no? Desde un punto de control, ¿no? Entonces, es importante que es importante saber de que implementación de ese monitoreo como tal permitiría darnos alertas y identificaciones en caso de valores hallados fuera de lo normal, ¿no? Como tal. Acceso remoto seguro, es importante también tener seguridad en cuanto a los permisos que se pueden autorizar para poder visualizar los datos desde cualquier ubicación, ¿no? La interoperabilidad, ¿no? El uso de la historia clínica electrónica, monitoreo de gestión de datos, las alarmas y notificaciones, ¿no? Generación automática de alerta entre eventualidad, capacidad de identificar anestesiólogos mediante alarmas ya predeterminadas, ya prediseñadas, o de repente en el uso de un aplicativo o dispositivo móvil, ¿no? O directamente a la estación de trabajo donde está el anestesiólogo, ¿no? Entonces, acceso a control remoto son los componentes como tal que debería tener para poder nosotros implementar este proyecto como tal. La seguridad y protección de datos es básicamente el cifrado de datos extremo a extremo. ¿No? Se ha planteado el uso de repente de lo que es TLS, el Transport Layer Security, o el AES-256, para evitar pues accesos no autorizados, ¿no? Es una forma de pues cifrarlos o poder tener control en ese aspecto. La autentificación de dispositivos y autenticación multifactorial, ¿no? Es decir, solo en equipos determinados el uso de este tipo de software para poder nosotros acceder a los datos. O también de repente el uso de token, ¿no? El uso de repente de huella digital, el uso de contraseñas puntuales, ¿no? Otra forma también de darle seguridad ahí la protección a los datos es mediante la auditoría constante, ¿no? La alerta, pues, ¿no? De que accesos sospechosos como tal, registros de actividad no identificada, ¿no? Y revisión periódica de los permisos constantes, ¿no? Y una vez más, el control de acceso basado en roles, que es básicamente el personal puede entrar solamente a lo que le compete, no a la información en general. Entonces, para planificar este proyecto como tal, se describe lo que es el procedimiento operativo estándar, que es básicamente inicio y configuración del sistema, validación de credenciales de acceso seguro, monitoreo remoto en tiempo real, gestión de alarmas, notificaciones, registro de datos y seguridad de información. Bueno, importante también lo que es la interoperabilidad con otros servicios, otros monitores, otros dispositivos, y respuesta de repente por ahí si hay un fallo médico, pues, ¿no? Y esto es básicamente para garantizar, esto por acá es básicamente para garantizar la efectividad y seguridad en el monitoreo remoto de la anestesia,
Entonces hay que nosotros acoplarnos a protocolos clínicos ya establecidos, ¿no? Principalmente el protocolo de evaluación preanestésica, protocolo de manejo de crisis anestésicas, ¿no? Protocolo de monitoreo hemodinámico remoto, protocolo de intervención anestésica con todo lo que compete, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que es el protocolo de evaluación preanestésica es la evaluación previa a la cirugía como tal, manejo de crisis, después qué hacer, o de repente setear lo que es un algoritmo para poder manejar lo que es crisis de hipoxia, bradicardia, crisis hipertensiva, ¿no? Y el monitoreo de intervención anestésica como tal, pues las reglas que necesitan saber los que van a operar, según las indicaciones que está dando el personal del monitoreo, ¿no? El anestesiólogo en este caso. En cuanto a la planificación de la implementación, también hablamos de lo que es el desarrollo de presupuesto, ¿no? Bueno, el presupuesto como tal es un tema algo ajeno de repente a mi conocimiento, por el hecho de que son equipos de... Es todo un tema muy aparte del hecho de pensar en dinero al momento de nosotros intervenir o al momento de hacer compras específicas. Entonces estamos haciendo un aproximado virtual, ¿no? Pero lo que sí es importante saber es de qué es lo que vamos a necesitar como tal, ¿no? Que son los servidores, la infraestructura tecnológica, los equipos médicos, el software, la ciberseguridad, que es importante, capacitación inicial, interoperabilidad, y pues el costo de mantenimiento anual también es algo a considerar, ¿no? Que es básicamente lo mismo, solo que para mantenimiento, pues, ¿no? Lo que sí es importante tener en cuenta es que tenemos que buscar estrategias de financiamiento, ¿no? Básicamente puede ser el uso de la inversión pública, pues, ¿no? Contar con fondos estatales, modernización hospitalaria, la colaboración con las aseguradoras, ¿no? Básicamente haciendo modelos de financiamiento basados en lo que es ahorro por eficiencia. Y bueno, también la alianza con empresas tecnológicas, bueno, que son convenios de proveedores de software, hardware, ¿no? Monitores, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en cuanto al monitoreo, evaluación y mejora continua, es importante para poder nosotros evaluar la efectividad, sostenibilidad del monitoreo remoto en la anestesia. Hay que identificar 3 puntos clave, ¿no? Que son los indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultado. Los indicadores de estructura pues están aquí en esos cuadros, ¿no? Cobertura de hospitales con monitoreo remoto, siendo esta la meta de más de 80% en 3 años, ¿no? Disponibilidad de equipos conectados, es 100% en hospitales que cuenten con el sistema como tal, que es la idea. Capacitación del personal, pues más del 90% del personal debería saber cómo usar lo implementado ya. La conectividad de acceso a la red, pues necesitamos que básicamente más del 95% esté coberturado. Y la integración de historia clínica electrónica, pues no, en general debería ser no menos del 85% para saber de que podemos interoperar con sistemas existentes ya, ¿no? Y por otro lado son los indicadores de proceso. El tiempo promedio de conexión del sistema pues tiene que ser rápido, menos de 5 minutos. Frecuencia de alertas críticas detectadas mayor al 95% de precisión, es decir, no falsos negativos, no falsos positivos. Tiempo de respuesta entre alerta menos de 3 minutos, porque la respuesta tiene que ser rápida en función a lo que vamos programando. La cantidad de consultas remotas en tiempo real, más o menos, bueno, más de 50 por hospital, es un número alzado. Nivel de satisfacción del personal, pues la idea es que pues sea efectivo y la satisfacción sea alta, ¿no? Los indicadores de resultado, el tercero más importante también, reducción de complicaciones anestésicas, mayor de 30% de reducción, mejora en seguridad del paciente, más de 98% de cirugías seguras, ahorro en costos operativos, más de 20% de ahorro anual, tiempo de estancia posoperatoria, menos de 3 días, ¿no? Teniendo en cuenta de que todo hace que la eficiencia tanto de la cirugía y el posoperatorio vayan de la mejor manera. Y la aceptación del sistema por parte de pacientes y familiares pues tendría que tener una aprobación por el sistema, por los pacientes también adecuada, ¿no? Entonces, esas son las formas de nosotros poder medir si está yendo como esperamos. Y además también hay alternativas de hacer una planificación de la mejora continua, ¿no? Porque es importante que haya un ciclo continuo de mejora basado en un feedback de los usuarios como tal, en este caso los pacientes. La evaluación de resultados, adaptación de nuevas necesidades y tecnologías para permitir la mejora continua del sistema. Bueno, es importante sacarlo del paciente, ¿no? La optimización de la experiencia del personal de salud también, y la adaptabilidad a las nuevas alternativas que se están presentando, pues, ¿no? Y la flexibilidad tal vez al cambio que podría generar, ¿no? Entonces el mecanismo de retroalimentación pues se plantea que sea pues la encuestas de personas de salud trimestral, análisis de datos de desempeño mensual, bueno, está escritas ahí, es una forma de evaluarse que podría mejorar como tal, ¿no?
Entonces, en cuanto a las conclusiones, bueno, es importante tener en cuenta de que la implementación del monitoreo remoto en anestesia va a representar un beneficio por el hecho de que mejoraría la seguridad y eficiencia de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y el éxito va a depender directamente de la implementación de una infraestructura adecuada. ¿No? Sin infraestructura, sin el protocolo esquematizado, ya sin las vallas de seguridad que necesitamos, sin la capacitación adecuada de personal y los mecanismos de mejora continua no funcionan, entonces no tendría sentido, ¿no? La capacidad de permitir la detección temprana de complicaciones anestésicas da mayor seguridad al paciente y minimiza lo que son las complicaciones como tal y la necesidad de uso de recursos para poder paliar algún problema, ¿no? La expansión llegaría al punto de alcanzar las zonas rurales o hospitales periféricos, facilitando a anestesiólogos especializados desde un punto de monitoreo a un hospital o de repente un hospital sin personal o con personal limitado, ¿no? Es importante también la implementación de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica para poder mejorar la continuidad de lo que se está realizando, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Los retos a considerar en la adquisición son la adquisición de la infraestructura una vez más, la capacitación continua del personal, la ciberseguridad y pues la resistencia al cambio que podría haber, ¿no? El monitoreo remoto de la anestesia es una solución innovadora, es una solución escalable y el impacto se está describiendo de que es positivo y la calidad de la atención médica también, ¿no? Su implementación debe estar siempre acompañada de un plan de financiamiento sostenible, estrategias de capacitación y mecanismos de evaluación continua, ¿no? Entonces este básicamente es el futuro de lo que es la anestesia digital, promoviendo una atención quirúrgica más segura, eficiente, accesible en hospitales de todos los niveles. Muchas gracias.